Muy bien, yo presenté un segundo informe a la primera sala constitucional el día 10 de junio y le han puesto el código 7488 del 2019. Ahí se ve el sello 10 de junio, ahí también se puede apreciar, aquí mejor, este es el cargo 10 de junio, todo lo demás. Pero lo vamos a analizar aquí en la computadora porque está más grande, se puede leer mejor, qué sé yo. Pero antes de eso quiero mostrar algo. Esta es una resolución que ha llegado ayer a través del internet, digamos, está publicada en el internet. Acá se refieren a ese, es la resolución 5 de la sala, de la primera sala, dice bien claro, primera sala constitucional. Entonces, 26 de junio, pero claro, apareció ayer recién en el portal, ¿no? Y acá hablan del 7488 presentado por Bruno Pablo Rabino. Dice que se tenga presente lo expuesto al momento de resolver en lo que fuera de ley. Entonces, este informe y el otro anterior se han quedado como que yo no los he presentado. ¿Por qué digo esto? Porque tendrían que haberlos trasladado a los procuradores. Para eso yo presenté las copias incluso. Entonces, desde que lo ha retenido y no se los ha enviado como para que ellos digan qué piensan al momento de la audiencia que va a ser el día 4 de julio, entonces prácticamente ellos como que no saben de esto y por lo tanto van a decir cualquier cosa. No sé, bueno, en fin, he hecho mi máximo esfuerzo. Yo soy un simple ciudadano. Estoy contra el Estado. El Estado es como un elefante y yo como un insecto. Un David y Goliat, pero yo soy un Goliat sin onda, sin piedra, sin nada. Encima, yo no puedo participar en la audiencia, porque acá me está diciendo, o sea, en el informe se ha pedido que yo también tenga el uso de la palabra por 2 minutos y están rechazando. Dice, no, porque ya se le otorgó el uso de la palabra a los abogados. Mi abogado me ha comunicado ayer que no puede ese día, porque tiene otra audiencia que ha salido recién. Le ha dado prioridad a otro expediente. Sinceramente, no puedo evitar que cruce por mi cabeza algo extraño puede haber sucedido. Si a mí me están corriendo amenazas, que ya no sé ni de qué se trata, porque tengo un problema con mi terreno que está invadido en San Juan de Lurigancho, entonces, no sé, me lo ha dicho de una forma tan extraña. No, ayer en la tarde yo me he enterado que hay una, ¿cómo se llama? Hay una audiencia, pero me habla de otro caso, él me habla de otro caso, que le están dando prioridad al otro caso. No sé si también la otra posibilidad le están pagando mejor, qué sé yo, no sé. ¿Qué cosa voy a pensar? Todo ha estado tranquilo hasta que justo ya ha esperado hasta última hora para decirme eso. Es alucinante. Pero bueno, en fin. No sé si podré conseguir algún abogado que vaya y hable sin conocer el caso. Va a tener tiempo pero con la justa. Entonces estoy un poco descuadrado con ese asunto. Porque me dicen que no me van a dar la palabra a mí y por otro lado el abogado no puede ir. Todo cuadra perfecto para que el Estado gane. Pero bueno, es mi pensamiento. Este es un país que se han visto tantas cosas, ya nada me sorprende. Pero no me parece que yo la carta que le he mandado al señor presidente
prácticamente pidiéndole por favor que se allanen, que nosotros somos miles de ancianos y que lo que ha hecho el Estado es un maltrato total. Han hecho unas leyes que son improcedentes las leyes y ahorita se va a ver. Pero en fin, vamos a ver qué cosa es lo que dice el informe que he presentado. Bruno Rabina, Acción de Amparo, Congreso de la República. Según el Código Procesal Constitucional, artículo 21, ¿no? Incorporación de medios probatorios sobre hechos nuevos al proceso. Así es, originalmente va resaltado. Como este es algo que es para mí, yo lo puedo hacer para que los que están mirando, o el que esté mirando, o de repente ya estoy como loco haciendo cosas que nadie va a mirar. No importa, tengo que, tengo que hacer el intento. Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentales para el proceso, pero que ocurrieron con posterioridad a la interposición de la demanda, pueden ser admitidos por el juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación. Este informe, se van a dar cuenta, no requiere actuación. Solamente requiere que lo analice los vocales, si es verdaderamente es lo que yo digo o no. Entonces, el juez pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución. Pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte. ¿Y qué es lo que ha pasado? No le han dado a los señores copias que yo presenté para ellos de este informe. Entonces prácticamente no lo están considerando en la sala. Es como que yo no he presentado nada. Porque si no les entrega a ellos, mañana más tarde ellos pueden decir, pero no nos dieron la copia de esos informes. Los vocales están fallando a favor de Bruno Rabina, pero en ningún momento nos permitieron conocer que él había presentado unos informes. Algo así, ¿no? Dejándoles la posibilidad. Estoy pensando que incluso dice, antes de expedir la resolución, que ponga fin. O sea, ¿es posible que esto le alcancen a ellos después de la audiencia? No tiene sentido, porque por lo general la audiencia es para que uno informe. Felizmente que yo lo he hecho por escrito. Al haber hecho por escrito, tengo una esperanza, en vista que el abogado a última hora ha dicho que no va a participar, pero en fin. Bueno, entonces ya por ahí ya tenemos una situación. Respetables magistrados, como lo dije en el informe anterior, la primera instancia comprobó que yo soy el titular de los derechos cancelados. Pero, ¿por qué no estoy repuesto en mi trabajo y no he recibido las indemnizaciones? Según la primera instancia, no existe derechos a reponer o no hay necesidad de reponer las cosas al estado anterior. ¿Por qué? Porque no revisó las pruebas. Y estoy exactamente igual que cuando llegué al Poder Judicial, por lo cual la respetable sala sí debe hacerlo y por eso incluyo nuevas que no requieren actuación, que son automáticas y no dilatan el proceso, sino lo abrevian. Principio pro actione. Según el Tribunal Constitucional, mediante este principio se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorables a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. Con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción. Quiere decir entonces que ese principio encuentra efectividad constitucional cuando en el proceso de amparo se llegue a una decisión sobre el fondo. O sea, que la sala diga si esto es fundado o infundado. Al haber un pronunciamiento sobre el fondo, que es la cosa que se va a juzgar, se terminaría con las expectativas de los litigantes maliciosos de volver a iniciar un nuevo proceso de amparo. Porque una vez que fallen sobre el fondo,
ya prácticamente quedan sin piso. Los que hicieron la demanda ya no pueden intentar hacer otra nueva demanda haciéndole unos pequeños quiebres, unas cosas, porque ya ha habido un pronunciamiento sobre el fondo, no sobre la forma. O también una casación, o elevar la causa al Tribunal Constitucional. Entonces, si no hay un pronunciamiento sobre el fondo, esto es lo que va a suceder. Por ello, de seguirse con las declaratorias de improcedencia, se originaría un efecto adverso al deseado, el incremento de la carga procesal por el inicio de nuevos procesos de amparo. Por ejemplo, ellos me dan la negativa y yo, como se han pronunciado solamente por la forma, entonces me están dejando campo para que yo vuelva a presentar una acción de amparo, pero esta vez hago mayores ajustes y las pruebas que no las pude presentar antes, ahora sí las presento, si es que ellos no me las quieren aceptar. A eso se refiere esto. Eso es lo que ha querido el Tribunal Constitucional, con el principio pro actiones. Por eso ellos no deben chotearme mis pruebas. Al contrario, deben analizarlas y de una vez pronunciarse si en verdad es como yo he dicho, y por eso estoy pidiendo el amparo, o yo estoy pidiendo el amparo, pero lamentablemente hay unas leyes que impiden por A o por B, no sé, pero tienen que decir sobre el fondo del asunto, no solamente si yo cumplí con los requisitos o algo por el estilo. Debe seguirse, por tanto, en este proceso inevitable se deberá establecer si el Estado canceló derechos y evita restituirlos o no los reconoce, ¿no? En base a unas normas creadas específicamente a ese fin siniestro. Esa ley 27803 y la ley 3484 han sido creadas específicamente para cabrearse de otra ley que es fundamental, que después lo vamos a ver. A la distorsión creada por los funcionarios del Estado usando el tenor capcioso. En esta misma vía de análisis de este segundo informe, se evitará tener que revisar todo el expediente, coadyuvará a que vosotros podáis resolver prontamente sin tanta carga, ya que todo el meollo está aquí, que se adjunta el tenor de la carta dirigida al señor presidente de la República, desbaratando las acciones cometidas, una corrección aquí, por los funcionarios del Estado en las llamadas comisiones. Yo no estoy hablando de los actuales, estoy hablando de los funcionarios de los otros años, desde el 2001 hasta el 2012, 13, todo lo que han hecho los funcionarios del Estado y con colaboración de dirigentes sindicales, y no sé, un desbarajuste total, francamente. No tendría que existir ni primera, segunda, tercera, cuarta lista, no. Ellos tenían que haber armado una sola lista porque tenían toda la información. Y si no la tenían, tenían que pedírselo a cada una de las empresas, a los ministerios, a quien sea, armar el paquetón y poner todos ahí. No de que tienes que presentar solicitud. No, eso no era necesario. Ellos tenían la información, con documentos, con todo. Ya lo vamos a ver. Colocando al descubierto, o sea, voy a colocar al descubierto, artículo por artículo, las dos leyes pilares que sostienen para cancelar indebidamente los derechos constitucionales del recurrente y muchos otros despedidos masivamente, que nos denominan cesados irregularmente. Es muy importante, por favor, retener estos conceptos, porque en esas leyes, caramba, es la 1:38 de la mañana, por eso estoy un poco... He esperado este momento para que haya verdaderamente silencio, porque este barrio es imposible. En esas leyes se juega a la aplicación hacia dos grupos: los despedidos masivamente, que se le llama cesados irregularmente, y otro grupo mucho más pequeño, despedidos aislados, casos excepcionales, bajo algún tipo de coacción, ¿no?
que en las leyes se les dice despedidos bajo coacción. O sea, hay dos grupos. Unos que salimos masivamente en unos programas, ¿ya? Y después han habido otros casos sin incentivo. Ojo, ahí hay una tremenda diferencia. Los cesados irregularmente, ¿ya? Era una cosa masiva que nos compraron supuestamente la renuncia y no sé qué. Los otros son de otra manera. Que los han hostilizado, no sé qué ha pasado, y los han sacado después. Entonces, para ellos es que está dirigido la mayor parte de los artículos, para este segundo grupo, es que está dirigido la mayor parte de los artículos de la ley 27803, que en la práctica los funcionarios del Estado terminaron aplicándolo a todos. Ahí está lo irregular del asunto. No tenían que aplicar, porque la ley 27803 lo que estableció fue requisitos. Presentar solicitudes, trámite, eso estaba prohibido por ley. Que en la práctica los funcionarios del Estado le aplicaron a los dos grupos cuando estaban prohibidos por esa propia ley, o sea, la propia ley les decía que no, y además estaba la ley 27444, que ahora es el decreto supremo 200, ahora es el decreto supremo 004-2019, justicia, JUS. En la ley 27803 hay un artículo que dice que los funcionarios que no acatan la ley conforme está establecida la ley van a ser denunciados bajo el artículo 377 del Código Penal. Por lo tanto, cuando hicieron que todos presenten documentos como si fuera un requisito indispensable, ellos incumplieron la propia ley 27803 que decía hay dos grupos, unos que han salido masivamente de los cuales ya tenemos todos los documentos y otro que tiene que presentar documentos porque sabe Dios que a ver qué cosa dicen, por qué se supone que han salido bajo coacción. Entonces se incumplieron con la propia ley 27803. Pero acá hay algo. La ley 27444, repito, que ahora es el decreto supremo 004-2019 de justicia, expresamente prohíbe que le pidan al ciudadano documentos que ellos ya tienen. Trámites, presentar solicitud, no pueden hacer eso, no lo podían hacer. La ley 27444 viene desde el 2001, abril. En cambio, la ley 27803 es posterior. Por lo tanto, en ningún momento podían pedir nada. Tenían que hacer las listas con toda la información que ya tenían, se acabó. Una sola lista, porque la Constitución no permite desigualdad, discriminación. A ver, al que quiera demostrar que no existe desigualdad, discriminación, la pregunta es bien sencilla. La primera lista, ¿están todos trabajando? Probablemente. O al menos una mayoría, o qué sé yo. Todos esos regresaron a su puesto de trabajo. ¿Y los demás? Los demás no. Tal es así que tuvieron que crear la ley 3484 para obligar a todos a acogerse a la jubilación anticipada o a una indemnización. ¿Por qué? Salieron en la primera lista, salieron en la segunda lista y no tenían cuándo los repongan. Entonces iba pasando el tiempo, un año, 2 años, al final han tenido que sacar una ley para obligarlos a todos a que se vayan, a que cambien de opción. Como diciendo, es por gusto, yo no puedo devolverte al trabajo porque tus puestos, tu plaza, ya fue ocupada por otras personas. En estricta justicia,
todos esos que han ingresado después que nosotros a ocupar nuestros puestos de trabajo tendrían que haber salido. Los tendrían que haber liquidado conforme a lo que dice la ley y devolvernos nuestros puestos. Así, ese es la justicia. ¿Por qué? Porque los despidos fueron nulos. Cuando un despido, un acto dentro del punto de vista de lo legal, se anula, es como que ese acto nunca existió. Por lo tanto, no se puede respetar los efectos de ese acto nulo. Entonces yo soy un trabajador de Sedapal. Mi despido nunca existió. ¿Por qué? Porque es nulo. Y yo no puedo renunciar a mis derechos. Ni siquiera, la ley no me permite ni siquiera renunciar a mis derechos. Por lo tanto, no sé qué esperan. Hace rato que han debido llamarme. Oye, ven, siéntate y ponte a trabajar. Ya, ese es lo que está ocurriendo con todos nosotros. Ni uno de nosotros fue despedido realmente. ¿Por qué? Porque todo se ha anulado. Esos actos han sido nulos. No, pero ellos firmaron la renuncia. A mí me obligaron a renunciar. Y creo que a la mayoría le hicieron lo mismo. Y saben una cosa, así yo haya firmado, a mí la ley me protege. Porque a mí me pueden haber puesto una pistola en el pecho y yo he firmado y me he ido. Entonces ahora sacan el papel y dicen, no, pero él firmó. No es así. Para la firma tiene que haber una voluntad, una libertad de que verdaderamente yo no quería seguir trabajando. Y no lo van a poder demostrar. Por una sencilla razón. Mi renuncia, por ejemplo, mi aceptación de los incentivos es exactamente igual a la del resto de centenares que nos sacaron. Porque eran unos formularios donde solamente ponían el nombre y la firma. Suficiente prueba de que todo eso fue articulado. Que es mentira. O sea, yo quería renunciar, hago mi propia renuncia. Con mi propio texto, mi propio tenor. Con mi propio papel, qué sé yo. Y en mi propio momento. No, todas las renuncias en la misma fecha, con el mismo tenor. O sea, que está clarísimo que nos sacaron. Eso que hicieron es nulo. Entonces, al ser nulo, nunca existió. No, pero si la ley dice que no sé cuánto, eso es lo que voy a demostrar. Que la ley 27803, ¿ya? Porque en eso se amparan. Me lo han dicho varias veces. Y la famosa ley 3484, las dos cosas son horrendamente inconstitucionales. Entonces, si un respetable señor procurador viniera ante vosotros, faltando al Código Procedimental Constitucional en el sentido de la falta de veracidad y la lealtad, pretendiendo dar una interpretación distinta a las leyes pilar, o sea, a esta 27803 y a la 3484, caería en lo que dice la propia ley 27803. Porque el procurador es un funcionario público, es un funcionario del Estado. Y la ley dice que los funcionarios del Estado no pueden desacatar esa propia ley. Porque si la desacatan, ellos pueden ser acusados con el artículo 377 del Código Penal por transgredir el espíritu y la correcta interpretación de esa ley. Qué interesante, ¿no? O sea, ni siquiera pueden venir a decir que esa ley verdaderamente ampara la cancelación de derechos de la gente. Y yo tampoco no lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque yo no puedo renunciar a mis derechos. Entonces, si yo no puedo renunciar a mis derechos, tampoco no me los puede quitar nadie. La actuación de los funcionarios, supuestamente cumpliendo estas leyes 27803 y 3484, ha cancelado mis siguientes derechos a restituir.
Artículo 37 del Código Procesal Constitucional, derechos protegidos. El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: de igualdad y de no ser discriminado, ya lo expliqué. Al trabajo, petición ante la autoridad competente, ya se lo hice al Ministerio de Trabajo 1000 veces. A la nacionalidad, porque me están tratando como que se me han cancelado todos mis derechos civiles, es impresionante. Y ese es un artículo, es el artículo 33, si no me equivoco, de la Constitución. Yo tendría que estar condenado por algo para que me puedan cancelar los derechos civiles. Y eso es falso, pues. Yo no estoy condenado de nada. Tutela procesal efectiva. Me tiene que proteger el Estado, y parte del Estado es el Poder Judicial. La seguridad social es mi derecho y no lo tengo. No lo tengo. De la remuneración y la pensión tampoco las tengo. Gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, no lo tengo, porque al haberme cancelado remuneración, pensión, trabajo y todo lo demás, ¿qué clase de ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida puedo tener? Ninguno. A la salud, como lo acabo de explicar, no acceder a salud, por ejemplo, y que también me da derecho a mi familia, eso quiere decir que no solamente me han perjudicado a mí, han perjudicado también a mi esposa, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de estar en salud? No, pero eso es mentira, porque todos los peruanos tienen el SIS. Hago una pregunta que es bien, pero bien simple. Vamos a suponer que ocurre algo, un accidente o cualquier cosa. La operación vale $150.000 y no la pueden hacer aquí, solamente la pueden hacer, no sé, en Puerto Rico, porque está el experto allá y no sé cuánto. ¿El SIS me va a salvar la vida? No, pero el salud sí. El salud sí. Definitivamente el salud ha hecho que muchas personas con operaciones muy complejas les ha costeado hasta la permanencia en las clínicas, los lugares a donde han tenido que trasladar a la persona para que la operen. ¿Ya? Entonces, no, no soy yo, puede ser mi hijo, puede ser mi esposa. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Hay mucha gente que tuvo estos problemas. Y mientras que han estado en el proceso para que los reconozcan, a los que ya los reconocieron, porque yo soy de los que ha de cuenta que no existo, les ha pasado. Entonces algunos han muerto y otros han perdido hijos, esposas, esposos, qué sé yo, porque no tuvieron los medios. No solamente eso, no solamente eso. Hijos que se quedaron sin universidad o que tuvieron que salir de las universidades, les estaban pagando estudios en la católica, han tenido que sacar a los hijos de ahí. Alguno de ellos de repente si habrá podido continuar en una universidad nacional, como no sé. Pero esto ha traído cola. Y esto que estoy hablando, no lo estoy hablando por justificar para mí. Hay un grupo de trabajadores del Congreso que se fue a la Corte Interamericana, cerca de 200 personas, y ganaron. Y le dijeron al gobierno peruano, tienes que reponerlos a todos, y los han repuesto. Pero no solamente que los han repuesto, sino les reconocieron todos los salarios caídos. ¿Por qué? Porque nunca fueron despedidos. Los despidos son nulos. El empleador tiene que asumir haber cometido esa falta inmoral, ilegal y todo lo demás. Nunca existió el despido. Se está colocando conforme lo ha recibido el señor presidente de la República. Les explico a los de la sala que esto que voy a poner ahí es la carta exactamente como se le ha entregado al señor presidente. Y que lleva unos colores
de color amarillo porque es la explicación, qué sé yo. ¿Ya? Entonces acá empieza la carta para el señor presidente. Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. O sea, la carta parece que fuera parte del texto porque yo la he insertado. No es que yo le he puesto, la he pegado con grapas o... No, la he incluido dentro de... Impresionante, ¿no? Qué impresionante. A esta hora. 1:54 de la madrugada y están siguiendo junto conmigo lo que estoy haciendo. Cuarta carta que le hago llegar, señor presidente, sobre la acción de amparo, expediente 14235, en la primera sala constitucional de Lima, en relación directa a sus funciones, porque usted derivó mi carta anterior. Voy a explicar qué es lo que está pasando. Yo estoy hablando, pero en realidad no estoy escuchando nada porque tengo puesto esto en mis oídos. Porque afuera habían unos tipos que estaban tomando, haciendo bulla. Incluso he tenido que llamar a la comisaría si les podían decir que por favor se vayan al parque, aunque sea. ¿Ya? Y ya yo tengo explicado que parte del seguimiento que me están haciendo, porque se ha leído ahí, es precisamente eso. Yo me coloco estas cosas y automáticamente ellos cambian la estrategia. Ya no es que lo hablan, ahora utilizan ese bendito carro y la alarma. Siempre es así, a toda hora. Y ya tengo varios videos. Yo mañana tengo una reunión y justamente voy a explicar esas cosas porque lo tengo grabado todo. Mire lo ocurrido con mi denuncia sobre interferencias en mis equipos y mis comunicaciones. Voy a pedir que me reciba el viceministro de Derechos Humanos en el correo electrónico que me ha enviado para recibirme. También decirle, sí, me llegó un correo electrónico del ministerio, por eso que la otra carta, yo he tenido que arreglar, esto se ajusta, porque dice, mire lo que ocurrió con mi denuncia sobre interferencias en mis equipos y mis comunicaciones. Voy a pedir que me reciba el viceministro de Derechos Humanos en el correo electrónico que me han enviado para recibirme, porque a las finales me mandaron un correo electrónico diciendo que yo, para que me acerque. También decirle que la copia de esta carta la estoy insertando exacta a un segundo informe a la primera sala constitucional y darle la total transparencia a este delicado asunto. Entonces, eso es lo que yo le he dicho al presidente. Que yo esta carta la estaba poniendo y he cumplido con hacer exactamente como le he dicho. La he puesto. Entonces, la victoria 10 de junio, señor ingeniero Martín Vizcarra. Muy respetable, señor presidente. Primero que nada, nuevamente espero que esta carta le llegue a sus manos, porque la anterior fue derivada, al parecer, sin que usted o sus asesores la vean, y mi denuncia quedó sin atender. Por muy ocupado que esté usted, no me puede ignorar ni hacer ese gesto de desprecio contra mí por ser yo un ciudadano que nada debo al Perú. Yo le escribo de modo personal. Se trata de usted y sus funciones, que ya quedó la prueba que nada sirve lo derive a un señor ministro porque tampoco les llega a ellos, sino a los subalternos que se envían entre ellos el documento para nunca responder o responder después de más de 30 días útiles. Silencio administrativo positivo según su propio decreto supremo 004-2019 que ellos no respetan. Este, este silencio administrativo positivo, decreto supremo, es la ley 27444 modificada por el propio ingeniero Vizcarra y su ministro señor Ceballos, si no me equivoco. Entonces es impresionante que ahorita vamos a ver el análisis, su propia ley. Bueno, se ha convertido en suya con este decreto supremo. ¿Por qué? La
444 viene desde el 2001. Paso a demostrarle con documentos y sin contestar lo que he dicho o pedido. No me contestaron nunca de lo que yo había dicho o pedido porque el Ministerio de Justicia agarró y le mandó todo al Ministerio de Trabajo, pese a que la ley los obliga bajo responsabilidad. Entonces queda desatendido todo, pues tiene una verdadera sorna, pues no ha sido como una burla lo que sucedió al inicio. Ahora se está recuperando. Mañana tengo o más tarde tengo una reunión a las 10 de la mañana con el señor asesor del viceministro de Derechos Humanos. Repito, señor presidente, desde el Estado y particulares hay una persecución contra mí que se acaba de comprobar. Me basta lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con mi carta. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Para los que van a mirar este video, se van a quedar sorprendidos. Oye, pero ¿qué? Pucha, que sonó la alarma, puede haber sonado de casualidad. Es que para las personas que no saben, yo tengo decenas de videos. Y ya expliqué por qué hacen sonar la alarma. Porque yo coloco unos tapones en mis oídos y no los escucho. Todas las amenazas que me andan lanzando. Que me van a meter preso, que voy a morir, que 50 cosas. Ya. Me basta lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con mi carta, que usted derivó a ellos para demostrarlo. Ha llegado un documento desde su despacho y lo han tratado como si lo mandara Macuito. Trato de mantener el respeto a su investidura, pero usted o en su despacho se han comportado de modo que no se merece el gesto. Digo la verdad y no es ofender. Me han tratado como si yo fuera un imbécil o un incapacitado mental. Por si acaso, decir la palabra imbécil no es un insulto ni es una lisura. Ese está en el diccionario y se refiere a las personas que tienen alguna tara, algún problema, no pueden comprender las cosas. ¿Ya? Entonces, me hacen unas respuestas o hacen unas cosas como si yo fuera un imbécil, que no me doy cuenta, que no entiendo, y que ellos sí son los vivazos. Que no entienden las cosas o no pueden darse cuenta, o tal vez lo contrario, lo hacen para mostrarme una hostilidad abierta. ¿No quiere investigar, señor? Mire, le voy a responder al Ministerio de Justicia por su intermedio, aunque ya le mandé un correo electrónico, que ellos no son el Ministerio de Trabajo. Y como ve, en ese ministerio también me hostilizan al no haber investigado mi denuncia de persecución. Aunque yo estuviera equivocado o enfermo, me tienen que atender. Todo este asunto puede desquiciar a cualquiera menos a un creyente. De eso sí me jacto. Le estoy enviando para dejar en claro todo y esto pase como informe a la primera sala constitucional, que no me podrán negar la recepción del mismo, pues el artículo 21 del Código Procesal Constitucional dispone que ellos reciban pruebas contundentes como esto, ya que no requieren actuación ni dilatan el proceso. Al contrario, lo abrevian, puesto que al examinar esta carta ellos inmediatamente van a comprender qué pasó y con una velocidad total, como que se lo estoy expresando a usted en salvaguarda de su imagen y su prestigio. Si lo rechazan, desde la relatoría hubo algo en el primer momento y ha quedado extrañamente sin pronunciamiento rotundo de sí o no, como cancelando mis informes por anticipado o dejando en vilo que tal vez lo hagan, habiendo hecho ingresar el Código de Procedimientos Civiles a mi entender sin necesidad, porque el artículo 21 del Código Procedimental Constitucional dice lo contrario, o sea, no hay vacío. Entonces, por lógica, estoy seguro que el Ejecutivo podría estar presionando. Los magistrados por sí mismos no van a intentar cerrar las puertas a nueva información relevante, de oficio y en contra del amparo que muchos necesitan, no solo yo, que ayude a una sentencia justa y veraz, porque están en juego derechos humanos y derechos constitucionales. Eso que estoy diciendo es lógico. No estoy acusando a nadie, pero automáticamente
uno especula. Eso no lo pueden evitar, tampoco no me van a echar la culpa, es mi opinión. Es bien raro que un juez haga cosas así, de ponerle freno al que está demandando porque se trata de la presidencia. No creo que ellos lo hayan hecho de oficio. A mí más me da la impresión de que se ha ido a sentar ahí un procurador y ha conversado con ellos y les ha explicado y les ha dicho, no, mira, sabes que esto, que lo otro, acá, esto va a traer unas consecuencias. El país puede quebrar porque este tipo está removiendo cosas que, no sé, estoy especulando, yo no digo que ha ocurrido, estoy especulando, tengo el derecho, porque yo soy un ser pensante, no soy un hongo. Entonces mi cerebro, ¿por qué la sala se va a comportar de esa manera? De ponerme un padre, de que por si acaso no me vayas a presentar nada. ¿Cómo es eso? A última hora ya hemos visto, la resolución dice, ya veremos. Si se ajusta a la ley ya pues no. Pero no le ha pasado la copia a los señores. Entonces mis informes no existen. Todo esto que estoy leyendo es por gusto. No existe. Y ahora vamos a ver por qué era tan importante. Le voy a dar un alcance como si yo fuera su asesor, señor presidente. Somos miles que no accedemos a salud donde se puede operar cirugía, los trabajadores o sus familiares, operaciones muy costosas, incluso traslados al exterior para ser operados allá. Cada muerte que se ha producido, esa información la llevaron a la Corte Interamericana, un grupo de trabajadores que obviamente ganó su causa, y cada muerte que se produzca a partir de ahora, cada desalojo por no pagar alquiler o no tener el trabajo y la remuneración, cada imposibilidad de estudio del trabajador o hijos respecto de cursos esenciales o seminarios o maestrías o hacer una tesis o tecnificarse en un oficio, que es lo que un trabajador en actividad logra incluso con financiamiento de la entidad, no lo estamos recibiendo. Y avanzó el tiempo y la edad y el deterioro de la persona por estrés y otros males. Pasaron 18 años, increíble, todo esto empezó el 2001, ahora estamos en 2019. Todo eso es equivalente a daños de lesa humanidad. Son golpes morales extremos, daño irreparable en la psiquis, porque estamos mirando a otros que sí alcanzaron la reposición, porque en las comisiones se les ocurrió hacer diferencias, incluso entre los despedidos masivamente. La espera correspondía solo a los escasos casos especiales, esos de coacción, sin documentos y sin información dentro de las entidades o el Ministerio de Trabajo en relación a sus despidos. No era para que nos apliquen a nosotros los despedidos masivos, pero todos los despedidos masivamente debieron salir de inmediato en una sola lista, que no haga desigualdad ni discriminación, porque la Constitución lo prohíbe, en base a la información que las leyes obligaban a las entidades y que el Ministerio de Trabajo, repito, ya tenía desde los 90. Es como si quisieran convertir a los dañados en seres llenos de odio y rencor por la injusticia. Muchos no fueron repuestos ni estando en las listas, y por eso surgió la ley 3484, que ya veremos. Y peor los excluidos, los que estamos no reconocidos ni con los documentos en la mano, que las entidades y el Ministerio de Trabajo los tiene desde siempre. Y que recurriendo los pocos que pueden al Poder Judicial, encima vean sus esfuerzos desatendidos, ya que la mayoría somos ancianos. Es imposible tanto desprecio desde el Ejecutivo si no tienen la seguridad de ganar desde ahora. Esa es una especulación, claro, pero se la estoy diciendo al señor presidente, no lo estoy diciendo a su espalda. Este es el texto de las leyes 27.803 y 34.84 analizadas para no expertos. Va resaltado con amarillo la explicación para que sea diferenciado. Usted es ingeniero, no abogado,
y también para el Ministerio de Justicia, que ha ingresado en ese terreno de los ceses colectivos sin corresponderle, lo que ha demostrado un conocimiento de parte y no una coincidente armonía, que como lo mostré con el informe anterior, el Viceministerio de Trabajo ya reconoció implícitamente, con decencia y decoro, que no hay funcionario del Estado en capacidad de cancelar o anular derechos, salvo por un estado de sitio o una gran emergencia nacional. Solamente en ese momento un funcionario del Estado podría anular, cancelar, modificar, suspender derechos, porque es un estado, como lo indica, extraordinario, un desastre total, una guerra, una cosa. El Ministerio de Justicia ha desentonado con ese informe yendo en contra. Me estoy refiriendo a algo que hizo el Ministerio de Justicia, que fue mi denuncia de que me están hostilizando y toda esa cuestión. Se la mandaron al Ministerio de Trabajo, no la atendieron. Total, ya después han rectificado. Además, dejando mi denuncia sobre persecución y afectación de mis equipos en nada. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a esforzar en demostrar que mi denuncia es falsa? Ahora ese es el problema que tengo con el Ministerio de Justicia, ¿no? Que como yo porfié y le estoy diciendo al presidente en esta carta, ellos han leído nuevamente la carta y ahorita deben estar a este pata, hay que demostrar que es un fanfarrón, que es un mentiroso, que esto, que el otro, para ellos poder quedar bien. ¿Por qué? Porque le he dicho al presidente lo que han hecho. Ese es, o sea, cada cosa que yo hago me ponen tantos problemas y tantas trabas que a las finales todo el mundo termina convertido en enemigo, porque yo no lo voy a dejar que eso quede oculto. Si algo favorece una persecución, un bullying, una tortura, es que todo quede en el silencio, en la penumbra, que los demás no se enteren, que nadie se dio cuenta. Ese es el bullying, ¿no es cierto? No, pues no va conmigo. Yo voy a hacer todo lo contrario. Yo estoy haciendo algo para que se aprecie que estoy siendo víctima de esa situación. Y ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Política? ¿Religión? Más que nada religión. De hecho, van a tratar de demostrar, sin saber ni investigar, que tuvieron razón, ¿no? Me acabo de ganar nuevos enemigos. Aunque ya me llamaron, respondiendo a mi correo electrónico, yo prefiero que me atienda directamente el señor viceministro de Derechos Humanos, porque el señor secretario y la asesora ya no inspiran confianza y me tengo que librar de venganzas. En realidad no creo que me voy a librar, porque al final de cuentas esos funcionarios se pueden conversar entre ellos, y aunque ya no me vea el secretario general o la asesora, ya lo deben haber conversado entre ellos. Bueno, ya veremos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, señor presidente, veamos qué dicen esas dos leyes y si dañan derechos constitucionales o no. La 3484 vendrá a continuación de la otra. No olvide, hay un proyecto de ley que obviamente duerme en el Congreso, que dice una verdad. Hay muchos dañados moral y económicamente, excluidos y sin derechos, siendo de los despedidos masivos algunos de ellos. Tengo 63 años y no se puede tratar así. Por favor, tengan empatía. Mi indignación se justifica. ¿Me van a mandar preso por pedir justicia sobre pretexto de faltar al respeto a las autoridades? Yo le mantengo mi respeto y espero que todo esto haya sido cosa de sus subordinados. Y antes que vea esas leyes, usted y su señor ministro de Justicia en enero acaban de actualizar la ley 27444, que está vigente desde 2001 mediante el Decreto Supremo 004-2019 JUS. Solo voy a colocar dos cosas que están en los comentarios en amarillo, pero que ruego a usted retenga desde ahora, no sea que asesores o señores procuradores traten de explicarle de otra manera. La ley 27444 jamás fue derogada.
jamás fue derogada. No podían. Es ley para todo el Estado y no solo para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la usó para rechazarme y mandar mi denuncia velozmente a otro sitio. Y acá le pongo, para que vea que es verdad, Ministerio de Justicia, texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, y qué cosa dice abajo, decreto supremo 004-2019 JUS. Artículo 1. He presentado las pruebas hace 2 años exactamente, pero las respuestas extemporáneas y con burla pese a estar en silencio administrativo positivo. Entonces, ¿qué cosa dice? 1.2, principio del debido procedimiento. Ofrecer y producir pruebas. Obtener una decisión motivada fundada en el derecho. Principio de razonabilidad. Decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adecuarse dentro de los límites de la facultad atribuida, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción del cometido. Y acá, principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente, todo, aun cuando no haya sido propuesta por los administrados o hayan acordado eximirse de estas, no pueden cancelar derechos. Así yo le hubiera dicho, por si acaso, a mí no me interesa que me reconozcan tal cosa, no puedo. Porque acá la ley dice, ¿ya? Que yo presenté una solicitud, yo presenté un papel, yo presenté una cosa, y me olvidé de colocar el artículo tal, el funcionario público tiene la obligación, así yo no lo haya pedido, de favorecerme con ese artículo que yo no puse. Porque puedo ser un ignorante. De repente no tengo quien me asesore, ¿no? Hago un papel, lo hago mal hecho, pero él se da cuenta que yo he obviado poner algo que es mi derecho, entonces él tiene la obligación. Qué bonito, eso es lo que está diciendo de un saque. Cero respeto, cero buena fe, yendo contra la propia ley 27803 y contra esta ley. No hay forma que traten de evadir su responsabilidad porque, como veremos, el propio Decreto Supremo 004-2019 tiene artículos específicos. Mis expectativas son legítimas, se trata de mis derechos constitucionales, y por eso la señora viceministra de Trabajo en su informe, pero acá dice vive. Caray, no revisé. La señora viceministra de Trabajo en su informe técnico dice que no hay forma de que me los cancelen. ¿Por qué esa incongruencia entonces? ¿El silencio administrativo lo han producido adrede? Entonces debieran hacer como les dije, abrir el registro porque nunca lo debieron cerrar. Pedir a los funcionarios de las entidades que respondan hasta con sus cargos por haber por haber enviado las listas incompletas. Es evidente que no me pusieron por venganza, ya que yo les entregué mis documentos del fraude porque no aparecía en ninguna lista y no porque estuviera de acuerdo con el programa. La ley dice una cosa, el ministerio se fue en el sentido contrario y ha cometido arbitrariedad contra miles. No puede variar inmotivadamente las leyes. Peor, ¿cómo justifica cancelar los derechos si el informe técnico ya dijo que no se puede? Van en contra. Entonces acá se ven otras partes. Principio de buena fe procedimental. Dice que la autoridad administrativa ya tiene que guiarse por el respeto, la buena fe, y no puede actuar contra sus propios actos. Entonces puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.
No se puede. Yo estoy poniendo las partes directas, o sea, ni siquiera lo converso, lo comento. Estoy pegando aquí en el documento para que se vea la propia ley. Entonces dice que tiene que ser congruentes con las expectativas legítimas de los administrados. Ese es el principio de predictibilidad o de confianza legítima. Dice, la autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. Entonces, no puede variar irrazonablemente o inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. Por lo tanto, si la ley 27.444 decía no le puedes pedir solicitudes ni le puedes pedir documentos que tú ya tienes, ¿qué cosa es lo que está diciendo aquí? Que la autoridad tiene que someterse al ordenamiento jurídico, no puede actuar arbitrariamente. Así me dijeran que la ley 27.803 plantea que se tiene que pedir una solicitud, la otra ley se lo impide. Y la ley 27.803 se dio exclusivamente para los despedidos de los 90. ¿Cuál pesa más? La ley 27.444 está vigente y es para todo el Estado. Y la otra es una ley específica para un caso específico de los trabajadores, pero que no puede sobrepasar ni a esta ley, mucho menos puede ir en contra de la Constitución. Es bien simple. ¿Por qué tendría que perder la acción de amparo yo? ¿Por el hecho de que digan que yo no presenté esto? O sea que lo ignorarían para no darme la razón. No voy contra las personas, voy contra el Estado, que me tiene que resarcir todo el daño moral y perjuicio económico. 18 años desde la ley y 27 años desde que me sacaron fraudulentamente de mi escritorio sin motivación expresa. Entonces, yo soy trabajador de Ceapal. El despido fue anulado. Legalmente nunca existió. Y no me dejan entrar a mi puesto porque dicen que no tengo derechos. El Estado no acata ni sus propias leyes, anteriores y actuales, que exhiben para oponerse cuando el interior de todas las leyes que usan dicen que yo tengo la razón. Es una tortura, califica perfectamente como tortura, que todo este tiempo y hasta ahora no me reconozcan. Entonces, ¿cómo le llaman ellos? A cualquier persona yo le pregunto, ¿cómo denominas una cuestión así que el Estado te vapulea, te ignora, se burla? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Atropellar la dignidad de la persona, humillarlo. O sea que yo ahorita no, si fuera por ellos, pues, ni rodillas me lo conceden. Que no intente eximirse el Estado. Esto va incluyendo a mis familiares. No dejé de ser padre y abuelo. No le interesa al Estado ni la Constitución, ni los tratados y convenciones internacionales, ni los fallos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de varias salas superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted, señor presidente, lo representa. Entonces, este es un acto de exhortación a la reflexión. Señor, piense. Usted representa al Estado y el Estado está yéndose como si fuera un camión, se está yendo contra todo eso. Entonces dice principio de responsabilidad. La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños. Artículo 10. Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, ¿ya?
Yo lo puedo haber dejado así nomás, conforme a lo que he estado poniendo ahí, como si fuera fotitos, pero he querido hacer el comentario. Entonces causan de pleno derecho lo siguiente. Uno, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Este es el artículo 10 del Decreto Supremo 004 del señor presidente y del ministro de Justicia. La contravención a la Constitución y la ley, nulo. Causales de nulidad. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. La cancelación de derechos no está en el artículo 14, porque esto siempre y cuando el artículo 14, en el artículo 14 no dice en ningún momento que se permite cancelar derechos. No se puede. En cambio, han hecho lo contrario para el número 3. ¿Qué cosa dice el número 3? Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquieren facultades o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Entonces yo le pongo entre paréntesis los derechos constitucionales jamás van a estar en contra de las leyes, y para obtener la decena de silencios administrativos positivos he adquirido los derechos porque he cumplido con todas las formalidades de presentar 12 documentos respondidos pero no contestados a tiempo. Incluso el informe técnico de la señora viceministra está bajo esa condición, pero por fin contestó como lo pedí a un 50%. Nada se contestó expresa y puntualmente a lo solicitado, sino que se expusieron comentarios de otra índole que ellos dicen que son respuestas. La ley 27444 no admite cosas vagas y capciosas, ya lo demostré. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal a que se dicte como consecuencia de la misma. Entonces entramos aquí y ¿qué cosa vemos? Artículo 10, causales de nulidad. Lo que dije hace un rato. Acá, 13, alcances de la nulidad. La nulidad es un acto, solo implica la de los sucesivos en el procedimiento. Salvo disposición legal, el contrario, no existe. La nulidad de ese despido, todo lo que haya venido después de ese despido nulo, no tiene validez. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento. No tiene. Y acá dice conservación del acto siempre y cuando se cumplan estas cosas. No se cumplen del 14, no hay nada que ampare. Artículo 13. Desde que pidieron una solicitud como parte de un trámite para que los despedidos masivos, trabajadores actualmente, porque fue nulo también el requisito, nulo el plazo. Si no hay requisito, no hay plazo, obviamente. Y nulo el acto de haber subdividido a todo el contingente en primera lista, segunda lista, tercera lista, cuarta lista, quinta lista, y haber creado beneficiados que ingresaron de inmediato a sus puestos, otros obligados a ingresar a un programa nulo y luego forzados a jubilarse después de años de espera para que los repongan, y a otros como a mí que fraudulentamente no me pusieron en ninguna relación. Todo eso es nulo. La sola negativa reiterada, burlona, muestra que en verdad
me lo han hecho intencionalmente y así lo quieren mantener. Me basta lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo para dejar la prueba de la persecución y que sospecho se esté ejerciendo algún tipo de presión sobre el Poder Judicial que lamentablemente depende de un presupuesto que aprueba el Congreso. ¿Se hace conforme al Congreso? ¿Hay que estar bien con ellos? No sé. Solo le muestro una verdad del tamaño del Estado Nacional. Es imposible no darse cuenta que no miento. Artículo 14. No aplica ni remotamente. Esta parte de acá, yo no sé si es que van a tratar de decir algo ahí en la sala, ¿no? Dice así, ¿no? Prueba de la persecución. Yo digo la prueba de la persecución por la forma como me ha tratado el Estado. ¿Ya? Y digo, sospecho se está ejerciendo algún tipo de presión sobre el Poder Judicial, que probablemente depende de un presupuesto que apruebe el Congreso, conforme al Congreso. Hay que estar bien con ellos, no sé. Son preguntas que me hago, no son afirmaciones. Les parecerá ofensivo, pero yo me estoy basando en los hechos. Yo no es que estoy inventando una novela. Es la forma como me están tratando. Todos, todos los organismos del Estado con los que tengo alguna situación, todos están haciendo lo que le da la gana conmigo. Eso es todo. Y tengo los kilos de papeles para demostrarlo. Artículo 14 no aplica. Ni remotamente hay pretexto. La ley prohíbe el intento, incluso, de torcer las leyes. Todo es nulo, señor presidente. Sus anteriores hicieron una rifa o repartija, no sé, pero para nada usaron la ley. Artículo 48. Documentos que están prohibidos solicitar. Y acá le pongo artículo 48. Documentación prohibida de solicitar. Dice expresamente documentación prohibida, prohibida. Aquella que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones o que debe poseer. Cuando yo vine aquí, fui, le pedí los documentos de mi despido, toda esa cuestión, a Sedapal, me los entregó. Después de 3 meses, pero me los entregó. O sea, los tienen, siempre los tuvieron. ¿No es la prueba suficiente? Es la prueba suficiente. Es la prueba suficiente para que el Estado, el artículo 48 del decreto supremo 004 del propio señor presidente, lo respete. Pero esta es la ley 27444, que viene del 2001. No hubo un espacio para que hayan pedido una solicitud. Y mucho menos pongan un plazo. Porque si no podían pedir, no podían crear el requisito, mucho menos iban a poner un plazo. ...48... aquella que haya sido expedida por la misma entidad. Efectivamente, la misma entidad es la que emite esos documentos. Entonces no me pueden poner un plazo para algo que ellos mismos tenían que entregarme, cosa. Todo esto ha sido un vicio, todo es nulo. Absolutamente todo. Estas leyes que ellos dieron, la 27803, todas esas cosas son nulas. Porque esta ley, esta 27444 y el decreto supremo 004 matan todo. Esta ley anula, aniquila lo que han hecho. Con las otras leyes chiquitas, por más que las dio el Congreso, no son leyes orgánicas,
No es la ley que aprueba el Código Civil, no. Era una cosa específicamente. Y una crítica, mi crítica más furibunda para los congresos anteriores, porque ha sido un crimen lo que han hecho. Ellos son los que han dado esas leyes y eso no puede ser. Entonces, toda aquella información o documentación que las entidades de la administración pública administren, recaben, sistematicen, crean o posean, ya está especificando ahí. Sin embargo, dice que espontáneamente, o sea, no es una obligación, espontáneamente, yo podría haberme acercado para espontáneamente presentar mis papeles, pero no porque yo estaba obligado. De manera tal que si yo no me acerqué a presentar, este no sé, no ha venido este Bruno, ya, afuera, se quedó. ¿Por qué tenía que presentarme si la ley decía que yo no tenía que presentarme? A mí esta ley me ampara de que yo no tenía que presentar ninguna solicitud, ningún requisito, ninguna cosa. No, pero la ley 27.800, la ley 27.800 va contra esta ley. ¿Cuál pesa más? Y si es verdad lo que ellos quieren demostrar, todo el Estado peruano te podría pedir documentos, requisitos, solicitudes, cosas, 50.000 cosas que ellos ya tienen. Lo cual sería una cosa chistosa haber dado esta ley para hacer lo contrario. Bueno, eso es lo que quieren demostrar y eso es lo que hicieron los funcionarios. Lo que hicieron los funcionarios es sacarle la vuelta a la ley 27.444, muy vivarracho, muy no sé qué. ¿Para qué? Para no pagar, para tener a la gente hasta que se muera, se aburra, qué sé yo. Entonces lo que estoy tratando de evitar es que este gobierno haga lo mismo que los anteriores. Se lo pedí al señor Kuczynski y no me hizo caso. Y ahora es una situación más penosa que la del ingeniero Vizcarra, porque el señor Kuczynski es un anciano y está padeciendo la, vamos a llamarlo así, especie de indiferencia del Estado, a pesar de que él es un anciano. Qué curioso, ¿no? Cómo es la vida. No es que yo me esté burlando, ni es que me alegre, pero ¿qué le costó, como anciano que es, compadecerse de los otros ancianos? ¿Qué mejor para entender a un anciano que otro anciano? O claro, él vive en San Isidro, está en otra situación. Los otros ancianos, arréglatela como puedas. Anda, vende caramelos. Porque ¿quién nos va a dar trabajo a nosotros? No puede ser. Entonces la palabra prohibido. La ley dice prohibido. Los señores han hecho lo prohibido. Y lo quieren convalidar. Quieren decirme, tú no tienes derecho porque no presentaste la solicitud. Eso es lo que me quieren decir. Y por eso presento mi acción de amparo. Pero resulta que mis documentos no se sabe. ¿Serán? ¿No serán? Entonces le mando la carta al señor presidente para decirle, por favor, allánese, señor presidente, por favor. Y le he dado la fórmula incluso. Yo no solamente me estoy como si fuera parte del problema. Me he presentado como parte de la solución, dando 50 ideas de cómo resolvernos. Pero eso se va a ver después, si es que se ve. Entonces, lo prohibido, los documentos que emite o expide la entidad, que los tienen en archivo. En efecto, a CEDAPAL se le solicitaron en marzo del 2017 y los entregó en junio de ese año y de inmediato los presenté al Ministerio de Trabajo. Acá esta operación es la prueba concreta, irrefutable. Y eso lo sabe el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? O sea que yo no tenía que haber presentado CEDAPAL en automático, tenía que haber agarrado los documentos de todos nosotros y darle al Ministerio de Trabajo, que ya los tenía, pero no importa, decirle, acá está la relación de CEDAPAL. Juntaban de CEDAPAL, de esto, el otro, por aquí y por allá, juntaban todas las listas y ahí salía la lista única, ploc, ahí está. ¿Qué han hecho? ¿Cuánto han costado las comisiones? ¿Cuánto tiempo ha demorado?
¿Cuántas colas? A cualquiera yo le preguntaría, ¿cuántas colas hiciste? ¿Cuántas veces? ¿De qué tamaño fue la cola? Innecesariamente, porque la ley prohibía que nos pidan nada. Los entregó en junio de ese año y de inmediato los presenté al Ministerio de Trabajo antes de la quinta lista, incluso me acuerdo que iba a salir la quinta lista. A mí eso no me interesó mucho porque dije, ¿qué lista? Ni 8 cuartos. Presenté el documento, ni así. Nadie verificó en las listas de CEDAPAL, o sea, para ellos no hay derechos ni leyes. Aunque me refiero que cuando yo les dije, oye, por si acaso, mira, yo soy, porque dice que espontáneamente uno puede presentar, a ver, oye, ¿qué ha pasado con este? A ver, hubieran ido, hubieran buscado la lista de CEDAPAL, o no lo han puesto, pero acá está su documento, entonces hay que ponerlo. Ese es lo que dice la ley, que el funcionario público, aunque yo no lo haya pedido, tiene que actuar con esa buena fe, de oficio. Lo dice la ley, no es capricho de Bruno. Nadie verificó las listas de CEDAPAL, o sea, para ellos no hay derechos ni leyes. Aunque yo no hubiera dicho algo correcto en mi contra, o no hubiera citado un dispositivo que me favorezca, el funcionario está obligado a subsanar. Esa carta de junio del 2017 no me la contestaron jamás. Con astucia la mencionaron en una supuesta respuesta a varios documentos, otra de las mañas que han utilizado contra mí. Los documentos se pueden presentar, como hice yo, de modo espontáneo. En cuanto alguien se presente a querer decir que esta ley es menos que las otras, les recuerdo que la ley 27444 es para todo el Estado. La ley 27803 y la 30484 solo para los despedidos masivos. Menor jerarquía. Por último, la propia 27803 dice que las entidades tienen que remitir los documentos. Eso se verá más adelante en el análisis artículo por artículo. Ex artículo 75, porque la ley 27444 viene del 2001, hoy es el artículo 86. Deberes de las autoridades en los procedimientos. Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo de sus partícipes lo siguiente. 4. Abstenerse. No solamente que decía que estaba prohibido, les dice abstenerse de exigir a los administrados cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información. A cualquiera le digo, lee qué cosa dice aquí, ¿qué entiendes? Un funcionario del Estado es una persona preparada, se supone. Por lo menos los capacitan. No creo que haya sido porque es sobrino de alguien. ¿No es cierto? Entonces, cualquiera lee y dice, en ese momento era el artículo 75, y no solamente que estaban prohibidos, porque ya estaban, en ese tiempo lo que se estaba procurando era la simplificación administrativa. ¿Ya? Era como ir contra el señor Montesinos, porque todas esas cosas salían de ahí, creo. Entonces, el artículo 75 le decía que se abstengan, en concordancia con el otro que prohibía al funcionario pedir. Acá también le decía no exigir, y a mí me están dejando afuera porque supuestamente no presenté la solicitud o no me aparecí, según ello, en el plazo. ¿Cuál plazo? Si el requisito no existe,
el plazo tampoco. Artículo 86. Deberes de las autoridades en los procedimientos. 3. Encauzar de oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados. ¿Ya? O sea que aunque yo cometiera un error, supongamos, ya, yo cometiera un error, ellos tienen que arreglarlo. Mire, este no ha puesto tal cosa, ha dicho tal cosa. 4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información. 6. Resolver explícitamente todas las solicitudes. Explícitamente. Entonces, si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me digas exactamente cuál es el número de mi expediente. Entonces tú me tienes que responder y decirme el 481535 del 2004, por decir. Esa sería la respuesta correcta. Ya, el número de tu expediente es uno de los que está entre el número 100 y el número 10.000 del 2004. No me puedes responder así. Y eso es lo que han estado haciendo en el Ministerio de Trabajo. Según ellos me habían respondido, después de haber pasado 40, 50 días útiles, me mandaban esas pachotadas que eran una burla, una humillación. Como si yo fuera un imbécil que no entiende. O que me pueden pasear. ¿Cómo será la gente pobre? ¿Cómo será esos obreros esos obreros municipales que ahora están ancianitos, que no, lamentablemente no fueron al colegio, nada? ¿Qué han hecho con ellos? Qué abuso, Dios santo. Entonces acá dice bien claro, procurando la simplificación en sus trámites, el respeto a los derechos de los administrados. Todo lo he marcado porque esto no es invención de Bruno. Si yo lo hubiera escrito, se podría pensar que estoy falseando. Entonces le he puesto la foto de la ley, directamente de la ley. ¿Ah? Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder. SEDAPAL tenía que mandarle. No porque Bruno se lo pidió, no se lo pidió. Se va a hacer la relación de todos los despedidos. ¿Qué tenía que hacer SEDAPAL en ese momento? Ah, acá está la relación de los que dio despedido. Aunque les duela donde les duela, tenían que cumplir. Entonces le manda a todo menos Bruno. Y entonces los señores están molestísimos de que yo estoy reclamando. Es otra cosa. Acá detrás de esto hay otro asunto. Todas las entidades vapuleándome. ¿Qué está pasando? Esa es la colaboración entre las entidades. Señor presidente, por favor, Estado de Derecho. Un Estado honesto y sin impunidades. Total, resulta que es el año contra la corrupción y la impunidad. Y acá lo primero que está ocurriendo es una impunidad de la patada. ¿Ya? Hasta aquí este primer informe. Ha sido más que suficiente. No sé ni cuánto rato ha tomado, pero hasta ahí nomás. Hasta donde terminó la carta del señor presidente.